Esta no es una simple historia de amor. No, esto que están a punto de escuchar es un relato que se arrastra por los rincones más oscuros del duelo, la lealtad y las decisiones que nos marcan el alma para siempre. Es una historia sobre cómo el deseo puede nacer de las cenizas del dolor, sobre promesas susurradas en un lecho de muerte que se convierten en cadenas o, quizás, en alas. Cada capítulo es un viaje a través de un corazón que intenta sanar, una herencia de responsabilidades no pedidas y el coraje crudo y visceral de seguir adelante, incluso cuando las sombras del pasado se aferran a tus tobillos. Mi historia no es perfecta, está llena de errores, de impulsos y de momentos de una vulnerabilidad tan profunda que quema. Pero espero, desde el fondo de mi alma rota, que pueda tocarlos, aunque sea solo un poco. Llevaba ya 2 semanas en un peregrinaje constante al Hospital Civil de Guadalajara, viendo cómo la vida de mi hermana mayor, Valeria, se desvanecía. El cáncer, esa bestia insaciable, se la estaba devorando desde adentro. Su piel, antes dorada por el sol de Jalisco, ahora tenía una palidez cerosa. Su cuerpo, que siempre había sido fuerte y lleno de curvas, era ahora un esqueleto frágil cubierto de piel. Cada respiración era un silbido agudo, un esfuerzo titánico. Pero su sonrisa, por alguna razón, su sonrisa seguía ahí. Débil, temblorosa, pero tan tierna como cuando yo era una niña y corría a su casa para que me contara secretos. Ese día, una llovizna pertinaz, un chipi chipi melancólico, golpeaba los cristales de la ventana. La habitación, iluminada solo por la luz anaranjada y mortecina de una lámpara de noche, olía a antiséptico y a tristeza. Yo estaba sentada en una silla de plástico, incómoda, junto a su cama. Mateo, su esposo, estaba en el suelo, con la espalda apoyada contra la pared, la mirada perdida en algún punto invisible del suelo de linóleo. Sus ojos estaban hundidos, vacíos de tanto llorar en silencio. «Hermana, ¿quieres un poco de agua?», le susurré, mi voz apenas un hilo. Ella negó con la cabeza, un movimiento casi imperceptible. «No, Sophie. Solo siéntate aquí. Quiero hablar contigo». Me moví al borde de la cama. Tomé su mano. Estaba tan delgada, los huesos se sentían como ramas secas bajo su piel fría. Pero aún así, apretó la mía y sonrió, y esa sonrisa fue como una cuchillada directa a mi corazón. «Sé que mi tiempo se acaba, Sophie», dijo, su voz un susurro ronco. Sus ojos se desviaron hacia Mateo, que seguía inmóvil en su rincón de dolor. «Pero no puedo irme en paz dejándolos a ustedes dos así». Negué con la cabeza al instante, sintiendo un nudo ardiente en la garganta. «No digas eso, Vale. Tienes que ser fuerte. Todos estamos aquí para ti, para cuidarte». Ella soltó una risa pequeña, frágil, que se convirtió en una tos seca. Cuando recuperó el aliento, continuó. «Sofía, te encargo a Mateo. No te pido que tomes mi lugar, jamás. Pero si puedes acompañarlo, si puedes llenar su vida después de que yo me vaya, te lo ruego». Me quedé helada. Un calor insoportable me subió por el cuello. Mis ojos se llenaron de lágrimas. Mateo solo bajó más la cabeza, sin decir una palabra, como si la petición lo hubiera convertido en piedra. No sabía qué responder. ¿Cómo se responde a algo así? «Vale», mi voz se quebró. «Todavía estoy en la universidad, hermana. Apenas estoy empezando a vivir». «Lo sé. Pero eres buena, Sophie. Eres la única en quien confío. Mateo es un buen hombre, un hombre increíble, pero no sabe estar solo. Sé que ustedes dos podrían conectar». Solo pude asentir lentamente, atrapada entre la confusión, una tristeza abrumadora y la incapacidad de negarle el último deseo a mi propia hermana. «Prométemelo», insistió, su voz ahora un hilo casi inaudible. «Cuando llegue el momento, cuídalo por mí». La miré a los ojos, hundidos pero llenos de una urgencia desesperada. No tuve el corazón para decirle que no. «Sí, vale. Te lo prometo». Mateo giró la cabeza lentamente hacia mí. Su rostro seguía siendo una máscara de dolor, sin sonrisa, sin reacción. Pero en el fondo de sus ojos oscuros, vi algo más,
Algo profundo e indescifrable que me provocó un escalofrío. Esa noche no pude dormir. Las palabras de Valeria resonaban en mi cabeza como un eco infinito, y sentí en mis entrañas que aquello no era una simple petición. Era el comienzo de algo terriblemente complicado. Pocos días después de esa noche, Valeria finalmente se fue. Todavía recuerdo con una claridad dolorosa como su último aliento fue un susurro tan suave que pareció flotar en el aire antes de desaparecer. La casa se sumió en un silencio denso, pesado, roto solo por sollozos ahogados y el murmullo de las oraciones. Abracé a mi tía Carmen, la hermana de mi mamá, mientras luchaba por contener mi propio llanto. Mi cuerpo se sentía débil, mi corazón como un agujero negro. El velorio fue un sueño borroso y agotador. La gente iba y venía, un desfile de caras compungidas. Todos decían que Valeria era una buena mujer, un ángel, y yo solo asentía, porque era la más pura verdad. Mateo, de cara al exterior, parecía entero. Un roble en medio de la tormenta. Pero por las tardes, cuando la casa quedaba en silencio, lo encontraba sentado en la sala, con la mirada perdida. A veces veía sus ojos enrojecidos, pero él siempre fingía estar buscando el celular o se levantaba de golpe a prepararse un café. Yo también estaba devastada, exhausta de organizar cosas, recibir pésames y sonreír con tristeza. Pero esa noche, todo cambió. Estaba en mi habitación, sentada en la cama, intentando teclear un ensayo de la universidad que llevaba semanas de retraso. Mi mente era un caos, pero me obligué a mí misma a volver a la rutina, a hacer algo normal. De repente, escuché 2 golpes suaves en mi puerta. Sophie, era la voz de Mateo. Dudé un instante. Se sentía extrañamente íntimo, casi prohibido, escuchar su voz llamándome en la oscuridad de la noche. Sí, Mateo, respondí en voz baja. La puerta se abrió y él entró sin esperar una invitación. Me enderecé de inmediato, sintiendo una punzada de alarma. Mateo. ¿Qué pasa? Se quedó de pie un momento y luego se sentó en el borde de mi cama, con la vista clavada en el suelo de madera. El silencio se alargó por unos segundos que parecieron eternos. Solo quiero hablar. Respiré hondo. ¿Hablar de qué? Volteó a mirarme. De la promesa que le hiciste a Valeria. Bajé la mirada de golpe. Sentí como si una mano invisible me apretara el corazón. Lo recuerdo, Mateo. ¿Pero qué, Sofía? Lo miré y me puse de pie, necesitaba distancia. Mateo, sigo en la universidad. No estoy lista para pensar en algo así ahora. Ni siquiera sé cómo. Él permaneció en silencio, su rostro inexpresivo, pero sentí una presión palpable en el aire. No te estoy forzando a nada ahora. Pero necesito una certeza, Sofía. No puedo esperar sin un rumbo, sin saber qué va a pasar. Me mordí el labio, sintiéndome acorralada. Pero reuní el valor para ser honesta. Mateo, en ese momento te lo prometí porque la amaba, porque haría cualquier cosa por ella. Pero eso no significa que esté lista para convertirme en su reemplazo. Yo también quiero, si algún día me caso, quiero que sea por amor, por un sentimiento genuino. No solo por cumplir una promesa. Mateo me sostuvo la mirada durante un largo rato. ¿Así que esperarás hasta que te enamores de mí? Negué con la cabeza suavemente. No lo sé, Mateo. Lo único que sé es que ahora mismo necesito tiempo. Finalmente, se levantó. Está bien, dijo secamente. Salió de mi habitación sin añadir una sola palabra más. Me dejé caer de nuevo en la cama, apoyando la espalda en la pared, con el corazón hecho un lío. No sabía si esto se convertiría en una historia de amor o en una carga insoportable. Pero una cosa era segura, esa promesa no podía significar que yo tuviera que perderme a mí misma en el proceso. El día siguiente la casa estaba desierta. Mi tía Carmen había regresado a su casa la tarde anterior y Mateo no había aparecido desde la mañana. Supuse que había salido a despejarse. Me quedé sola, trabajando en mis tareas de la universidad, mirando de vez en cuando por la ventana.
El vacío que había dejado Valeria todavía se sentía en cada rincón, pero la vida seguía, y yo tenía que encontrar la manera de hacer las paces con ello. Por la tarde, me di una larga ducha con agua fría. El chorro helado ayudó a despejar un poco mi cabeza. Al terminar, me puse un simple vestido de casa, de esos de algodón que usamos para estar cómodas, y me sequé el pelo con una toalla pequeña. Justo cuando iba a volver a mi habitación, Mateo apareció de repente desde la cocina. Me sobresalté. «Mateo, ¿de dónde saliste?». No respondió. Su mirada era diferente. Había algo en sus ojos, una intensidad cruda que me dejó paralizada. Caminó rápidamente hacia mí y, de repente, me agarró del brazo. «Mateo, ¿qué haces?». Abrió la puerta de su habitación y me metió dentro. No tuve tiempo de oponerme. Quizás fue el shock, o quizás una parte muy profunda y oculta de mí sentía una extraña curiosidad. Cerró la puerta. La habitación estaba en penumbra, solo la luz anaranjada del atardecer se filtraba a través de las persianas. «Mateo, mi voz era débil, pero mi cuerpo no se movió para alejarse. Él no dijo nada. Sus manos temblaban ligeramente cuando me tocaron la cara. Y entonces, lentamente, me besó. Y yo, por alguna razón que aún no comprendo, cerré los ojos y lo acepté todo. En ese momento, finalmente nos unimos. Fue lento, vacilante, pero lleno de una emoción indescriptible. Sabía que el momento era incorrecto, que estábamos profanando el duelo, pero todo sucedió de forma tan natural, tan inevitable. Después, me quedé acostada en la cama, en silencio, todavía tratando de procesar lo que acababa de pasar conmigo misma. Mateo se sentó a mi lado, apoyando la espalda en la cabecera. «Sofía», dijo en voz baja. Volteé a mirarlo. «MMM». «Sí, Mateo. Quiero ser honesto contigo». Esperé, con el corazón latiéndome en la garganta. Cuando me casé con Valeria nunca dormimos juntos. Ni una sola vez. Me giré por completo hacia él. «¿Qué? ¿A qué te refieres?». Ella ya estaba enferma desde el principio. Al principio era algo leve, pero empeoró rápidamente. Estuvimos casados solo 2 años, pero ella siempre se quejaba de dolor. A veces, incluso un simple roce la hacía estremecerse. Yo solo podía acompañarla, cuidarla lo mejor que podía. Me quedé sin palabras. Sentí una profunda oleada de comprensión detrás de sus palabras. «Así que», continuó en voz baja, «tú fuiste la primera». Me mordí el labio, sin saber si sentirme feliz, triste o simplemente abrumada. Pero mi corazón comenzó a ablandarse. «Quizás esto no está bien, Mateo», dije suavemente. «Pero ahora entiendo por qué estás así». Me miró. «No te estoy obligando a amarme ahora. Pero si empiezas a sentir algo, cualquier cosa lo cuidaré». Me cubrí con la sábana, pero no me alejé de él. Esa noche, empecé a sentir algo crecer dentro de mí, lento pero profundo. Quizás no era el amor perfecto de los cuentos de hadas, pero podía ser el comienzo de una historia diferente. Desperté lentamente, apartando las sábanas. Una extraña sensación recorría mi cuerpo. No podía creer que todo aquello hubiera sucedido de verdad. Pero, sorprendentemente, no sentía arrepentimiento. Tomé una toalla del tendedero y caminé descalza hacia el baño. El agua tibia resbaló por mi piel, y mientras me enjabonaba, no dejaba de pensar, ¿era este un punto de inflexión? ¿Mi vida iba a cambiar para siempre después de esto? Salí del baño con el pelo mojado y una toalla envuelta alrededor de mi cuerpo. Justo cuando iba a entrar a mi habitación, me encontré con Mateo. Estaba de pie frente a mi puerta, apoyado en la pared con las manos en los bolsillos de sus jeans, y una sonrisa diminuta en los labios. «Te ves fresca», dijo, con un tono casual que me desarmó. Me sonrojé un poco, sonriendo con timidez. «Sí, Mateo. Aún es temprano, pero el cuerpo se sentía pegajoso». No apartaba la mirada de mí. De repente,
Me sentí completamente expuesta, demasiado consciente de la toalla como única prenda. Sophie, dijo suavemente. Esta noche, salgamos. Solo a dar una vuelta por ahí. Quiero ver las luces de la ciudad. Lo pensé un momento y asentí. Está bien, Mateo. Necesito un poco de aire fresco. Perfecto. Ponte algo cómodo. Entré en mi cuarto y elegí un atuendo casual, jeans ajustados y una camiseta negra. Me recogí el pelo en un moño desordenado. Me miré al espejo, asegurándome de no tener cara de cansada. Cuando salí, Mateo ya me esperaba en la puerta de la casa. Llevaba una camisa gris con las mangas arremangadas y unos jeans oscuros. Se veía maduro, pero relajado. Subimos a su coche. Al principio, el silencio llenaba el espacio entre nosotros. Las calles de Guadalajara estaban tranquilas. Las luces de la ciudad comenzaban a encenderse una por una. Me recargué en la ventanilla, mirando el paisaje urbano pasar. El aire nocturno era fresco y traía una sensación de calma. Sophie, la voz de Mateo rompió el silencio. ¿Eres feliz? Me volví a mirarlo. Ahora. Él solo asintió lentamente. Sonreí levemente. Aún estoy aprendiendo, pero esta noche me siento ligera. Él también sonrió. Yo también. El coche siguió avanzando, sin un destino claro. Pero esa noche se sentía como un pequeño viaje que significaba todo. Supe, en ese momento, que algo muy real estaba empezando a crecer entre nosotros. El coche finalmente se detuvo a la orilla del lago de Chapala. Estaba desierto. La brisa nocturna se colaba por la ventanilla entreabierta, trayendo consigo el olor a tierra húmeda y el sonido rítmico de las pequeñas olas rompiendo en la orilla. Mateo apagó el motor, pero no salió. Sus manos seguían en el volante, la mirada fija en la oscuridad del agua. Yo también permanecí en silencio, sin saber qué decir, pero la atmósfera era pacífica. El viento del lago parecía acariciar mi corazón, que últimamente había sido un torbellino de emociones. De repente, Mateo se volvió hacia mí. Su mirada era intensa, pero no de enfado. Era como si quisiera decir mil cosas que no podían salir en palabras. Sin previo aviso, se inclinó y me besó. Me sorprendió, mi cuerpo se tensó por un segundo, pero por alguna razón, no lo rechacé. Al contrario, después de un momento, le devolví el beso. Lento, profundo y lleno de este nuevo sentimiento que acababa de nacer. Nos quedamos en silencio otra vez, nuestras respiraciones aún agitadas por el beso. Tomé aire. Mateo. Él se giró, esperando. Quiero ser honesta contigo. Yo ya tengo novio en la universidad. La expresión de Mateo se endureció al instante. Volvió a mirar al frente. Su mandíbula se tensó. ¿Desde cuándo?, preguntó, su voz baja y fría. Casi un año, respondí. Se recostó en el asiento y cerró los ojos por un momento. Termina con él. Lo miré, sorprendida. ¿Qué? Que termines con él. No quiero que estés jugando con dos corazones, Sofía, dijo con firmeza. Pero todavía estoy confundida, Mateo. Nuestra relación tampoco está clara, argumenté. Él guardó silencio, sus nudillos blancos por la fuerza con que agarraba el volante. El ambiente dentro del coche se volvió pesado, opresivo. Sin decir una palabra más, encendió el motor y se alejó lentamente del lago. Su humor había cambiado por completo. Durante todo el trayecto de vuelta, no pronunció ni una palabra. Intenté hablarle, pero solo respondía con monosílabos o gruñidos. Al llegar a casa, cada uno se fue directamente a su habitación. Me acosté en la cama, mirando el techo. Fue como si la realidad me hubiera golpeado en la cara. Me di cuenta de que esta relación no sería tan fácil como había imaginado. Esa noche, dormimos separados por una pared y un abismo de palabras no dichas. Esa mañana me desperté con una energía renovada.
A pesar de la frialdad de la noche anterior, hoy quería sentirme bonita. Me di una ducha, me puse el perfume que guardaba para ocasiones especiales, me maquillé ligeramente y elegí una blusa color crema que se ajustaba a mi cuerpo, una falda a la rodilla y unos tenis blancos impecables. Cuando salí de mi cuarto, vi a Mateo sentado en el sofá, mirando su teléfono. Pero por el reflejo de una ventana, supe que me había estado observando desde que salí. Caminé deliberadamente frente a él, con una sonrisa coqueta. ¿Qué tal, Mateo? ¿Crees que estoy bien vestida para ir a la uni hoy?, pregunté con un tono juguetón. Él apenas levantó la vista, sin sonreír. Solo asintió levemente, con una frialdad que me dolió un poco en el pecho. Salí de casa sintiéndome un poco desinflada, pero decidí seguir con mi día. Después de clases, le pedí a mi novio, Javier, que nos viéramos en nuestro café de siempre en la colonia Chapultepec. Era un lugar tranquilo, con un rincón que siempre usábamos para hablar durante horas. Javier ya estaba allí cuando llegué. Su sonrisa era tan cálida como siempre, pero yo me senté con una expresión sombría. Javi, tenemos que hablar, dije en voz baja. Él se enderezó de inmediato. ¿Qué pasa, mi amor? ¿Estás bien? Respiré hondo. Quiero que terminemos, Javier. Quiero romper. Su rostro se transformó. ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Tienes algún problema? Negué con la cabeza, pero mis ojos ya se estaban llenando de lágrimas. La verdad es que me dolía. No puedo seguir con esto. He cambiado. Te quiero, Javi, pero esto no puede continuar. Se levantó de un salto y tomó mi mano. Sophie, no hagas esto. Puedes contarme lo que sea. Justo en ese momento, una figura se paró junto a nuestra mesa. Una voz grave y demasiado familiar resonó. Ella es mi futura esposa. Javier y yo nos quedamos de piedra. Me giré y allí estaba Mateo, con una expresión gélida. Sus ojos eran afilados, su traje impecable. Detrás de él, dos hombres que parecían socios de negocios observaban la pequeña escena con confusión. Javier se puso de pie, todavía sosteniendo mi mano. Señor, ¿qué significa esto? Mateo le apartó la mano de la mía con un gesto brusco. Ella ya me eligió a mí. Así que será mejor que te vayas. Javier me miró, buscando una respuesta en mis ojos. Sophie, es verdad. No pude responder. Mis labios estaban sellados por la culpa, y mi silencio fue toda la respuesta que necesitó. Javier se fue sin decir una palabra más. Mateo me miró fijamente. Vete a casa. Esta noche hablamos. Espérame. Se dio la vuelta y regresó a la mesa con sus socios, como si nada hubiera pasado. Mientras tanto, yo me quedé allí, paralizada, con un torbellino de emociones, tristeza, vergüenza, confusión, rabia y miedo. Salí del café, pedí un Uber y volví a casa con el corazón hecho un nudo. En cuanto llegué a casa, me encerré en mi cuarto. El cuerpo me pesaba, la cabeza me daba vueltas. Una ducha caliente me ayudó a relajarme un poco. Me puse mi ropa de casa, una camiseta gris ajustada y unos shorts cortos. Ya eran las 7 de la tarde, pero la casa estaba en silencio. Encendí la televisión en la sala solo para llenar el vacío, y me acosté en el sofá largo, con los pies en alto, mientras revisaba mi teléfono. Vi una foto de Javier de hacía unos días. El corazón se me encogió, pero sabía que la decisión estaba tomada. Poco a poco, mis párpados empezaron a pesar. El sonido de la televisión se volvió un murmullo lejano. La luz de la pantalla parpadeaba, pero ya no pude mantener los ojos abiertos. Me quedé dormida. En un estado de semiconsciencia, sentí que unos brazos fuertes y cálidos me levantaban. Olí un perfume que conocía bien, una fragancia masculina que solo pertenecía a una persona en esa casa, Mateo. Mantuve los ojos cerrados, pero mi corazón latía con fuerza. Fingí seguir durmiendo. Sus pasos eran lentos, cuidadosos.
Cuando me depositó en mi cama, sentí que sus labios rozaban los míos. Fue un toque tan ligero como una brisa, pero suficiente para acelerar mi pulso. Me cubrió con la manta y salió de la habitación, cerrando la puerta suavemente. Seguí fingiendo por unos segundos más. Pero cuando sus pasos se alejaron, abrí los ojos. La habitación estaba en silencio, pero mi corazón era un caos. Esa noche, por primera vez, sentí una vibración que no podía negar, una vibración que se sentía peligrosamente como amor. Y se dirigía directamente hacia Mateo. A la mañana siguiente, me desperté más fresca que nunca. El cuerpo ligero, la mente despejada y, por alguna razón, estaba de buen humor. Quizás fue por lo de anoche, quizás porque empezaba a sentirme cómoda en mi propia piel de nuevo. Salí de la habitación con la intención de ducharme, pero vi a Mateo ya sentado en la mesa del comedor. Llevaba una camiseta de manga larga azul oscuro y unos jeans, demasiado arreglado para ser un domingo por la mañana. Sofá, me saludó en voz baja mientras sorbía su café. Buenos días, Mateo, respondí, estirándome un poco. ¿Ya desayunaste? No. Ve a bañarte y arréglate bien. Te llevaré a un lugar. Me detuve. ¿A dónde vamos? Él solo sonrió levemente. Ya lo verás. Aunque sentía un poco de pereza, le hice caso. Me di una ducha caliente y elegí una blusa blanca y unos pantalones de vestir color crema. Un poco de maquillaje, el pelo suelto. Cuando salí, Mateo ya me esperaba junto al coche encendido. Durante el viaje, apenas hablamos. La música de la radio llenaba el silencio. Lo miré de reojo varias veces. Su mirada estaba fija en el camino, seria pero tranquila. Después de casi una hora, llegamos a una casa antigua y hermosa. Tenía un jardín enorme, lleno de árboles frondosos, y el canto de los pájaros creaba una atmósfera de paz. Me di cuenta de que era la casa de su abuelo. Mateo me tomó de la mano para entrar. Me sorprendió, pero no me resistí. Su abuelo nos esperaba en la sala de estar, un anciano de pelo completamente blanco, sentado en una silla de mimbre con una sonrisa cálida. Ella es Sofía, abuelo, dijo Mateo con voz tranquila. El anciano asintió. Es hermosa. Se ve dulce. Perfecta para ti, Mateo. Sonreí, un poco incómoda. Mateo se sentó junto a su abuelo y dijo en voz baja, vengo a pedirte tu bendición. Quiero casarme con Sofía. Es hora de que olvide el pasado, abuelo. Mi corazón dio un vuelco. Miré a Mateo, pero él seguía mirando a su abuelo. El anciano sonrió. Si tu corazón está seguro, tienes mi bendición. La vida es larga, hijo. No esperes demasiado por algo que no es seguro. Continuaron hablando un rato más hasta que finalmente nos despedimos. De regreso, Mateo se detuvo en un pequeño restaurante para un almuerzo sencillo, pero delicioso. Yo seguía en silencio, perdida en mis pensamientos. Al llegar a casa, finalmente hablé. Lo siento, no estoy lista para casarme. Él respiró hondo. No importa. Lo importante es que lo hagamos oficial. Podrás seguir estudiando, seguir trabajando. No te detendré en nada. Lo miré, sus ojos eran tan profundos. ¿Así que solo quieres tener una esposa?, pregunté suavemente. Él sonrió. Quiero que sigas siendo tú misma, pero también quiero que seas mía por completo. Oficialmente. No pude responder, pero en mi corazón, supe que mi decisión estaba a punto de llegar. Esa tarde, después de la larga conversación con Mateo, me encerré en mi habitación. Me sentía agotada, no por el viaje, sino por el torbellino en mi cabeza. Wendy, Mateo, yo misma todo daba vueltas. Me di una ducha caliente para calmarme y me puse un pijama cómodo. Me acosté en la cama, mirando el techo, perdida en mis pensamientos. No sé cuánto tiempo pasó. De repente, la puerta de mi habitación se abrió lentamente. Me giré. Era Mateo.
Sin decir palabra, entró, apagó la luz y se acercó. Me incorporé. Mateo, ¿qué pasa?, pregunté en voz baja. No respondió. Se sentó en el borde de la cama y tomó mi mano. Sentí su calor, sentí mi propio pulso acelerarse. Todo sucedió muy rápido, pero no hubo nada forzado. Quizás porque ya estábamos demasiado cerca, quizás porque mis sentimientos realmente habían cambiado. Sin darme cuenta, mi sorpresa inicial se convirtió en resignación, y luego en algo más. Nos quedamos en silencio después. Nuestras respiraciones se mezclaban en la quietud de la habitación. Mateo se acostó a mi lado, jugando con mi pelo. Cerré los ojos. No te estoy forzando, susurró. ¿Pero de verdad quieres seguir aplazando el matrimonio? Guardé silencio, con el pecho a punto de estallar. Hemos llegado muy lejos, Sofía. Te quiero. Quiero que seas mía por completo, sin esperar algo incierto. Me giré hacia él. Su rostro estaba cerca, sus ojos llenos de una honestidad brutal. En lugar de seguir así, continuó. Sí, no quiero seguir acumulando pecados, Mateo, murmuré finalmente. Él sonrió. ¿Eso significa? Respiré hondo. Acepto. Pero prométeme que nos cuidaremos el uno al otro. No solo como un título. Él asintió lentamente. Claro que sí. Mantendré mi promesa. Esa noche, por primera vez, dormí en paz. No porque todo estuviera resuelto, sino porque finalmente había tomado una decisión. A la mañana siguiente, Mateo y yo fuimos juntos al registro civil. Habíamos acordado que ya era suficiente de dudas y demoras. Pedimos permiso en nuestras respectivas actividades para arreglar los papeles. Se sentía extraño, emocionante y, sobre todo, liberador. Como si un peso que había llevado en el pecho durante meses finalmente comenzara a disiparse. Una semana después, todo era oficial. Una ceremonia sencilla en la sala de la casa, solo con la familia cercana y algunos vecinos. Yo llevaba un vestido de encaje blanco, Mateo, un traje elegante. Cuando pronunciamos los votos, bajé la mirada, sin atreverme a ver a nadie. Pero después, cuando su mano agarró la mía con fuerza frente a todos, supe que no me había equivocado. Los días siguientes fueron diferentes. Estábamos más relajados, más cercanos, y poco a poco, más cariñosos. Mateo no era el hombre más romántico del mundo, pero su forma de tratarme me hacía sentir valorada. Siempre se levantaba primero, me preparaba un té caliente y a veces incluso me llevaba a la universidad si tenía tiempo. Yo, por mi parte, estaba aprendiendo a ser una esposa, aunque el título todavía me sonara extraño. Hasta que una mañana, una semana después de la boda, Mateo me invitó a salir. ¿A dónde vamos?, le pregunté. Él solo sonrió. Hay un lugar que tenemos que visitar juntos. Confié en él. Subimos al coche y, tras un corto trayecto, se detuvo. Cuando vi la lápida de mármol blanco a lo lejos, me quedé en silencio. Habíamos llegado al panteón, a la tumba de Valeria. Mateo me tomó de la mano con fuerza. Nos sentamos frente a la tumba, que todavía estaba fresca y limpia. Colocó un ramo de flores sobre ella y recitó una oración en voz baja. Yo incliné la cabeza, secando una lágrima solitaria que se me escapó. Gracias, hermana, susurré en mi corazón. Gracias por tu valentía, por la elección que me encomendaste. Después de un largo silencio, Mateo apretó mi mano aún más fuerte. Continuamos con nuestras vidas, ¿de acuerdo, Sofía?, susurró. De la mejor manera posible. Asentí. Bajo el cielo brillante de la mañana, supe una cosa con certeza. Nuestra historia había comenzado con una herida, con una promesa rota y un corazón en duelo, pero eso no significaba que no pudiera florecer y convertirse